Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio, el epicentro de los secretos mejor guardados y las historias que te harán vibrar. Hoy prepárense para una inmersión profunda en el universo de un hombre que ha conquistado corazones y pantallas a nivel mundial. Si ustedes, al igual que yo, sienten una fascinación especial por *Can-Yaman, prepárense, porque lo que vamos a desvelar hoy es una joya de información que ha dejado a muchos sin aliento, y hoy les contaremos el porqué de esa conmoción. ¿Se imaginan la reacción de nuestro adorado Can ante un nombre en particular? Un nombre que, por razones que aún desentrañamos, parece tener la capacidad de impactarlo de una manera inolvidable. Así que acomódense en sus asientos, sirvan su bebida favorita, y acompáñenme en este fascinante misterio que promete desentrañar una faceta hasta ahora insospechada de nuestro ídolo. Y antes de zambullirnos de lleno en esta revelación, un recordatorio vital: si aún no forman parte de nuestra comunidad de privilegiados, pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Su apoyo incondicional es el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoles contenidos exclusivos y de primer nivel. Para aquellos que seguimos la trayectoria de Can-Yaman con la lupa de un experto y el corazón de un fan, sabemos que es un torbellino de carisma, un huracán de talento innato y, seamos honestos, un imán de popularidad que trasciende fronteras. Cada proyecto en el que pone su energía y su arte se transforma instantáneamente en un éxito rotundo, y su presencia, ya sea en el vasto universo de las redes sociales o en el siempre escrutador ojo de la prensa, genera un revuelo considerable. Pero hoy, mis amigos, no nos detendremos en sus últimas telenovelas de éxito vertiginoso ni en los proyectos cinematográficos que prometen consolidar su estatus de estrella internacional. Hoy nos aventuraremos en un terreno mucho más íntimo, un terreno personal donde las emociones toman el protagonismo absoluto y donde un simple nombre, casi un susurro, puede desencadenar una cadena de reacciones tan sorprendentes como reveladoras. Visualicen la escena con detalle. Nos encontramos en un evento de gala, quizás deslumbrante bajo los focos de una alfombra roja, en el fragor de una entrevista exclusiva que promete titulares, o tal vez en un encuentro más relajado, cercano, entre la calidez de sus admiradores y la voracidad de la prensa. Can, luciendo esa imponente figura y esa sonrisa que tiene el poder de desarmar hasta al más escéptico, está interactuando, respondiendo a las preguntas con su habitual soltura, dejándose querer por un público que lo idolatra. Todo parece fluir con la normalidad esperada, hasta que, de forma inesperada, en el aire flotante de la conversación, alguien, ya sea un periodista con una pregunta incisiva, un fan entusiasta buscando una conexión más profunda, o incluso un colega de profesión, pronuncia un nombre. Y ese nombre, mis estimados compañeros de viaje en este universo del entretenimiento, porta un poder especial. Un poder singular que traspasa las barreras de lo superficial, que ignora la coraza de la fama y llega directo, certero, al alma del artista. ¿De qué nombre estamos hablando? Aquí es donde la intriga se intensifica, donde el misterio se vuelve casi palpable. No se trata de un nombre común, de un apodo familiar o de una referencia trivial que podamos usar en el día a día. Es un nombre que, según los rumores más persistentes y las escasas informaciones que hemos logrado recopilar tras un exhaustivo trabajo de investigación, se encuentra intrínsecamente asociado a una etapa vital, o a una persona que dejó una huella imborrable, una marca profunda y duradera en la vida de Can-Yaman. No nos aventuraremos a afirmar categóricamente de quién o de qué se trata, porque la discreción es, sin duda, una parte fundamental del encanto y del halo de misterio que envuelve a las figuras públicas de su calibre. Sin embargo, las reacciones que se rumorean son tan vívidas y el impacto percibido tan real, que merecen ser contadas con todo detalle. Se narra, con un dejo de asombro en la voz de quienes presenciaron el momento, que al escuchar ese nombre específico, la expresión habitual de Can, ese rostro esculpido por la genética y curtido por las cámaras, cambia drásticamente. No es un cambio hacia la incomodidad evidente o la molestia superficial que podríamos esperar ante una pregunta impertinente. Es algo mucho más complejo. Es una transición hacia la sorpresa, un destello de nostalgia que se dibuja en sus ojos, quizás un atisbo de melancolía que se insinúa en sus gestos, o incluso una sonrisa. Una sonrisa que se diferencia radicalmente de la que nos tiene acostumbrados, esa sonrisa contagiosa y deslumbrante. Esta sonrisa, según los testigos, parece emanar de las profundidades, de esos recuerdos que todos atesoramos en el cofre más íntimo de nuestro ser, esos recuerdos a veces deciden visitarnos sin previo aviso, rompiendo la monotonía de la rutina.
Piensen en la vastedad de personas que han cruzado el camino de un artista tan exitoso y expuesto mediáticamente como Can Yaman. Familias que lo vieron crecer, amigos de la infancia que comparten anécdotas imborrables, amores de juventud que dejaron una huella imborrable, compañeros de trabajo con los que ha compartido sueños y desafíos, mentores que guiaron sus pasos, cada uno de ellos tiene el potencial de evocar un recuerdo específico, una emoción particular, una lección de vida aprendida. Y si uno de esos nombres, con la fuerza de un conjuro, tiene la capacidad de desarmar a Can Yaman, de hacerlo bajar la guardia por un fugaz instante, de sacarlo momentáneamente de su personaje público y mostrar al hombre detrás de la estrella, entonces, sin lugar a dudas, tenemos entre manos algo verdaderamente especial. Las crónicas susurradas hablan de un momento concreto, en una entrevista que en su momento se volvió viral en las redes, capturando la atención de millones, pero que luego fue convenientemente silenciada o relegada al olvido por el torbellino de noticias. En esa entrevista una pregunta quizás formulada de manera torpe, o quizás con una intencionalidad provocadora cuidadosamente orquestada, llevaba implícito, como una bomba de relojería, ese nombre en cuestión. Can, que hasta ese preciso instante respondía con su habitual fluidez deslumbrante y una confianza a prueba de balas, se detuvo. Hubo un silencio breve casi imperceptible para el ojo no entrenado, pero que los seguidores más fieles, los verdaderos devotos que analizan cada detalle, notaron al instante. Su mirada se perdió por un segundo como si estuviera viajando a través del tiempo, revisitando escenas pasadas. Y entonces llegó esa respuesta, esa respuesta fue lo que dejó a muchos de nosotros, los que estábamos atentos, verdaderamente sin palabras. No fue una negación categórica, de esas que cierran todas las puertas y disipan cualquier duda. Tampoco fue una confesión apasionada, de las que desatan tormentas de rumores y especulaciones desenfrenadas. Fue algo infinitamente más sutil, pero con un poder de resonancia mucho mayor. Fue una mezcla magistral de afirmación y evasión, una respuesta que hablaba volúmenes sin pronunciar explícitamente una sola palabra concreta. Podría haber sido algo en la línea de, sí, ese nombre, es interesante. O quizás con un dejo de resignación o complicidad, hay tantas personas que me han marcado en mi camino, pero sí, ese nombre tiene, una historia. Las palabras exactas, como tantas otras cosas en este vertiginoso mundo de la información, se han perdido en la vorágine de las redes sociales y el constante flujo de noticias. Pero la sensación que transmitió fue inconfundible, un reconocimiento profundo y genuino de la relevancia de ese nombre en su pasado. Los fans más devotos, aquellos que dedican horas a desmenuzar cada gesto, cada palabra, cada matiz en la entonación de Can, han intentado con ahínco desentrañar este misterio. Han buceado en archivos de entrevistas antiguas, han revisado minuciosamente fotografías de archivo, han investigado sobre sus relaciones pasadas con la tenacidad de un detective. Y aunque no existe una respuesta definitiva, una verdad absoluta y contrastada, las teorías abundan. Algunas de ellas apuntan a un amor de juventud, una relación intensa que quizás no tuvo un desenlace del todo feliz, dejando secuelas emocionales. Otras teorías sugieren la figura de un mentor o una figura paterna que tuvo un impacto decisivo en su formación personal y profesional, alguien que moldeó su carácter y sus aspiraciones. Y no faltan quienes, con un espíritu más romántico y soñador, creen que podría tratarse del nombre de alguien que lo inspiró a perseguir sus sueños de una manera especial, una musa silenciosa que marcó el rumbo de su destino. Lo verdaderamente fascinante de esta situación reside precisamente en esa extraordinaria capacidad de un simple nombre para evocar un universo entero de emociones y recuerdos. En ese instante fugaz, Can Yaman dejó de ser el ídolo de masas, la figura de cera pulida para el disfrute público, y se transformó en un ser humano palpable, un individuo con un pasado rico, con experiencias formativas que lo han moldeado en la persona que es hoy. Y esa vulnerabilidad, esa autenticidad desnuda, es lo que paradójicamente lo hace aún más atractivo, más cercano, más humano. ¿Por qué esta reacción te dejará sin palabras? Porque rompe con la imagen a veces impecable y férreamente controlada que las celebridades proyectan para el público. Porque nos permite vislumbrar que detrás de los personajes cautivadores que interpreta y del éxito arrollador que cosecha, hay un hombre con sus propias historias, con sus propios fantasmas, con sus propios tesoros guardados en lo más profundo de su corazón. Y la forma en que reaccionó a ese nombre específico, sin caer en el melodrama barato ni en una evasión burda y evidente,
fue la de alguien que, sin pretenderlo, dejó entrever la profundidad insondable de su alma. Imaginen la atmósfera cargada de tensión. El periodista, quizás esperando una respuesta genérica, predecible, se encuentra con un muro de silencio momentáneo, seguido de una frase cargada de sugerencias, una que invita a la reflexión más íntima. Los fans, que esperaban ansiosamente más detalles sobre su vida profesional, sobre sus próximos proyectos, se encuentran de repente ante una ventana abierta, una rendija que les permite atisbar su mundo interior. Y Khan, quizás dándose cuenta en ese instante de que ha revelado más de lo que tenía planeado, recupera su compostura con esa maestría innata que lo caracteriza. Pero el daño, o mejor dicho, la revelación, ya estaba hecha. Hemos sido testigos de Khan Yaman en innumerables facetas: el conquistador empedernido en Erkencicus, el apasionado romántico en Dolunay, el galán irresistible en M.R. Round. Siempre proyectando una imagen de seguridad inquebrantable, dominando la escena con una presencia escénica arrolladora. Pero en ese momento particular, ante la mención de ese nombre, vimos una faceta diferente, una que nos obligó a detenernos y a reflexionar: ¿qué historia habrá detrás? ¿Qué anécdotas compartidas, tal vez íntimas, están ligadas a ese nombre? ¿Qué sueños, quizás compartidos o truncados, quedaron suspendidos en el tiempo junto a esa persona? Es fundamental recordar en este punto que la vida privada de las figuras públicas es, en gran medida, eso, privada. Y aunque la curiosidad es un sentimiento natural, inherente a la naturaleza humana, debemos siempre respetar los límites y la intimidad de cada individuo. Sin embargo, este incidente particular, esta reacción ante el nombre en cuestión, nos ofrece una oportunidad única para apreciar la humanidad de Khan Yaman, para verlo no solo como un actor de éxito global, sino como una persona con una historia de vida rica, compleja y sin duda, fascinante. Esta reacción nos invita a una profunda reflexión sobre el poder intrínseco de los nombres, sobre cómo las palabras, incluso las más sencillas, tienen la capacidad de evocar recuerdos vívidos, personas entrañables y épocas enteras de nuestra existencia. Un simple sonido, una combinación de letras, puede convertirse en una llave maestra que abre las puertas de nuestro pasado, que desbloquea nuestras emociones más profundas y a menudo olvidadas. Y si un nombre tiene este tipo de poder sobre una persona tan carismática y rodeada del brillo del glamour como Khan Yaman, entonces nos da una idea contundente de la huella imborrable que algunas personas, o algunas experiencias, pueden dejar en nosotros, grabadas a fuego en el alma. En resumen, lo que presenciamos fue una pequeña grieta en la armadura de la celebridad, una breve pero extraordinariamente reveladora muestra de la persona que reside detrás del personaje público. Y fue esa autenticidad cruda, esa chispa de humanidad que emanó en ese preciso instante, lo que dejó a tantos observadores, incluyéndonos a nosotros, verdaderamente sin palabras. No fue una reacción exagerada, ni un despliegue dramático innecesario, sino una respuesta sutilmente cargada de significado, una que resonó profundamente en aquellos que sabemos leer entre líneas, y apreciar la complejidad y la belleza de las emociones humanas. Así que la próxima vez que escuchen hablar de Khan Yaman, recuerden que detrás de las portadas de revistas brillantes y los titulares sensacionalistas, hay un ser humano con una historia propia, con recuerdos que aún lo acompañan, y sí, con nombres que aún tienen el poder de tocar su alma. Y esa, mis amigos, esa es una de las verdaderas bellezas de seguir a figuras públicas que de vez en cuando nos permiten atisbar la profundidad de su ser, recordándonos que al final del día, todos somos seres humanos con historias que contar. Y hasta aquí nuestro fascinante recorrido por este intrigante episodio en la vida de Khan Yaman. Espero de todo corazón que les haya resultado tan cautivador como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que se trata de un amor pasado, de un amigo de la infancia que dejó una marca imborrable, o quizás de un mentor que lo guió en sus inicios? Dejen sus teorías y sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas apasionantes. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren que sigamos desentrañando juntos los misterios del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartirlo con todos sus amigos que sean fans de Khan Yaman o de este tipo de contenido, y sobre todo suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más esas que les dejarán con la boca abierta. Un abrazo fuerte y hasta la próxima aventura.